en la época del Gaón de Vilna siempre hubo manifestaciones parapsicológicas, que de repente se ven fenómenos Aparentemente, cuando uno ve un fenómeno sobrenatural, aquí está la verdad, supone. El judaísmo nunca se dejó llevar por las apariencias, buceó y muy profundo en las esencias. De milagros, con todo lo que es un milagro, nadie hace teshuvá. De la vida cotidiana, de los milagros constantes de Hashem, ahí es que nosotros nos acercamos. Fenómenos como este rayo, que de repente, se hizo protestante, protestó contra un orden establecido de cosas. ¿Y por qué no se hizo yehudí? Y al final, las cosas buenas que él pudo intuir terminaron siendo mucho peor que el régimen que él criticó. Esto es lo que hay que entender. En todo el mundo, a veces en nuestro temimut y en nuestra buena fe, nos dejamos llevar por manifestaciones que parecen milagrosas. El hecho que se haga un milagro no demuestra nada. Inclusive las fuerzas oscuras también pueden realizar milagros, como lo dice Beferush en la Torá. Cuando viene un falso profeta y él incita al pueblo a la Abodá Zará, a la idolatría, y este falso profeta, él anuncia un mofet, un milagro, que al final se cumple. Un judío tiene firme y sólida su emuná en Akadosh Baruj Hu, y aunque le paren el sol al mediodía, o que salga la luna junto con el sol a las 11 menos 25, nadie nos mueve de la Torá. De ahí que el Gaón de Vilna, cuando le contaban, mira, hay una vidente o hay una niña que jamás estudió, es semi-analfabeta, pero de repente habla varios idiomas y da cátedras y profetiza cosas que después se cumplen, el Gaón de Vilna no se impresionaba. Él mandaba siempre 2 talmidei jajamim, gente que entiende realmente, a ver cuál es la fuente de esas manifestaciones. Si viene de la Kedushá o todo lo contrario. Nos está prohibido ser pueriles. Tamim tie imashem eloqueja. Tenemos que ser confiados y creyentes únicamente en Akadosh Baruj Hu. En todo lo demás, la suspicacia nunca está de más, porque nos sirve para ir purificando las ideas y llegar a la verdad tangible y lógica de cada cosa y cosa. Entonces, como nos explicó acá el Rab Eliyahu, el caso de Martín Lutero, que sus Rashi Tevot, Martín y Lutero, mal, es un predicador del bien que terminó en un gran mal. Porque ¿de dónde vino? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Y cuáles son las motivaciones? El Hazon Ish, esta es una clase de historia, y de repente que estamos los judíos estudiando historia, pero el Hazon Ish decía, es una mitzvah estudiar historia. Binu Shenot Dor Vador. Entiendan los años de cada generación y generación. Ojo, no una historia cronológica
que este nació en tal año y este otro murió en tal año. Eso no aporta absolutamente nada. Binu, que significa entiendan y saquen las conclusiones, porque la historia puede ser una inmejorable maestra. Recordar el pasado, no por una manía histórica, sino para entender el presente y poder programar el futuro y no repetir errores. Recién decíamos en una clase, el árbol del conocimiento del bien y del mal, hay una Vav, Tov barra. Hay dos lecturas posibles, porque la Vav puede servir de conjunción, Mejaberet, que une, la Y une dos cosas, o al contrario, puede separarlas. El árbol del conocimiento del bien y del mal puede entenderse o del bien o del mal, en cuyo caso sería mucho más fácil, porque el mal absoluto es reconocible. Nos podemos cuidar. Pero el árbol este conocimiento, no era o del bien o del mal, era del bien y del mal. Significa, si llegas a comer de su fruto, de ahora en adelante no va a haber mal que por bien no venga, y no va a haber bien que no tenga mal. Y ahí sí es muy difícil desenmascarar al mal y poder reconocer su verdadera identidad. Binu Shenot Dor Vador. Esta corta vida, como dijo recién el Rab Eliyahu, de 1483 a 1543, produjo una revolución histórica que trascendió mucho más allá de lo religioso. Aparentemente significaba un acercamiento a lo nuestro, a las fuentes. Hasta ese momento, el sumo pontífice, el Papa, hubo un Papa que fue Inocencio II. Él decía, yo estoy más abajo que Dios y más arriba que todos los hombres. Esta era su esquela, su tarjeta de presentación. Estoy para coronar reyes delante de los hombres y para destronarlos. Era una autoridad incontestable. Reyes hincaban sus rodillas delante de él. Convocaba cruzadas, movía a toda Europa a una batalla en el cercano Oriente. Su poder no conocía límites. Vino Lutero y dijo, este hombre es un ser humano como todos los demás, y derribó ese mito. Nadie se había atrevido hasta ese momento. El pontífice se consideraba infalible. Hay un dogma en el catolicismo de la infabilidad pontificia. Significa, hablando bien y pronto, yo no me equivoco nunca. Lo que yo digo ex cátedra, ¿no? Cátedra es el Stender. Lo que yo digo cuando estoy en el Stender, entonces es como si lo diría Dios. Vino Lutero y dijo, todos los hombres son falibles. Todos conocen el escudo vaticano hasta el día de hoy, son dos llaves entrecruzadas. Dos llaves. Esas llaves, ¿de qué apartamento son? ¿O de qué departamento? ¿O de qué casa? Son las llaves del cielo. Aquí en el Vaticano podemos abrir o cerrar las puertas del cielo. Y de ahí vino la venta de indulgencias, que él denunció con mucho valor. Había que ser muy valiente y arriesgarse a la hoguera. Nadie estudiaba la Biblia hasta ese momento.
para poder estudiarla, parece que intuían que les podía ser peligroso si la gente tenía un contacto directo con las Escrituras, había que recibir una dispensa pontificia o una dispensa obispal especial, si no nadie podía estudiar. La religión te la dice el cura, te la dice el sacerdote, tú no tienes que estudiar nada. Aparte, la Biblia siempre estaba en latín, que nadie entendía, ya se estaban desarrollando los idiomas vernáculos, en este caso se hablaba el español, el alemán, que Lutero fundamentó el idioma clásico alemán con su traducción a la Biblia. Las traducciones estaban prohibidas. Las imágenes en las iglesias, los santos, los patronos, Lutero, él dice, cualquiera puede leer la Biblia, nadie tiene la llave del cielo. Él mismo estudió hebreo y estudió griego para poder hacer una traducción más exacta. Fue iconoclasta, destruyó todas las imágenes, las vírgenes, los santos. Había que atreverse. Y como recién escuchamos, él clavó en la iglesia de Wittenberg, está hasta el día de hoy, uno de los originales, porque se hicieron, en aquella época aparecía la imprenta, se hicieron muchísimas copias de las 95 tesis, las 95 protestas que él clavó en la puerta en contra de Roma y de su iglesia. Había que tener mucha audacia. No podemos negar su valentía. Pero, como decía el Gaón, ¿de dónde viene esa valentía? Y nosotros que ahora estamos en Jodeh Elul, no tenemos miedo de hacernos una autocrítica. Porque es muy fácil sentarse y ponerse a hablar mal de los demás, y más a siglos de distancia, de la venta de indulgencias. El Papa, no sé hasta dónde, el Papa León X en aquel momento, hasta dónde era un hombre religioso, pero le encantaba el lujo y la buena arquitectura. Y ya estaba el proyecto de construir el Palacio Vaticano y la idea de llenarlo de obras de arte, como haría después otro Papa guerrero, Julio II, que convocó a Miguel Ángel y a otros pintores y a escultores. Y para eso necesitaba dinero, mucho dinero. ¿Y cómo lo iba a conseguir? ¿Qué podía vender la iglesia? Podemos vender el paraíso. Este es un shopping que vendemos una mercancía que nadie tiene, porque solamente nosotros tenemos la llave. Nosotros vendemos Olam Haba en cómodas cuotas, también para tus hijos, para tus descendientes. Todo el mundo puede salvarse mientras tenga dinero para comprar la salvación. Y los pobres, bueno, los pobres siempre fueron pobres. Pero vamos a hacer una autocrítica. No tenemos que tener miedo. Estamos en Jodeh Elul. Y me voy a retrotraer con la máquina del tiempo a casi 60 años atrás, en Buenos Aires. Hubo un movimiento de Teshuvá. Mucha gente regresó a sus fuentes. Se llamó Shuvah Israel, que existe hasta hoy en día. Esa comunidad antes tenía el nombre Agudá y tenía un líder carismático, Zichrono Lebrajá, el Rabbi Zeev Greenberg. Me contaba uno de los tzadikim de Buenos Aires, el señor Shimon Levi, que cuando dejaban todo por la Torá, cientos de personas venían a escuchar las derashot, el musar, y como hubo problemas familiares, los tomaban como demente, como locos. Ellos se sentían dentro de la comunidad bastante marginados.
Y no existía como hoy fiestas separadas, los lugares de esparcimiento eran con piletas mixtas. Decidieron, vamos a comprar como un country, como un conjunto, pero exclusivamente para nosotros. Y ahí va a ser todo con señut, no va a estar revuelto hombres y mujeres en las albercas. Eran gente humilde, no tenían los medios. Y encontraron un filántropo que le gustaba ayudar. Fueron a verlo. Y le dijeron, mira, nuestros niños, nuestras niñas, pasan los fines de semana, están hacinados en sus casas, no hay una pileta de natación para tomar un poco de aire y todo. ¿Y por qué no? Si hay realmente una infraestructura comunitaria, no, pero a esa no podemos ir y todo. Pero es muy, muy doloroso, entonces, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que queremos hacer, nuestra quinta, El hombre se motivó, le tocó el corazón y dijo, cuenten conmigo. Van a tener la quinta, vayan mirando el country y dígame de cuánto se trata. Salieron, así me contaba este señor, Shimon Levi, enamorados, no podían creer, les caían las lágrimas. Lo logramos y fueron a contarle a el Rabbi Greenberg del gran éxito. Y ahí este rabino hizo una pregunta que los dejó helados. La pregunta textualmente fue así, pero ustedes, ¿qué le dijeron cuando dijo que sí la iba a cobrar? Se trataba de cientos de miles de dólares. En aquella época era una fortuna. ¿Ustedes qué le dijeron? Y lo felicitamos, lo abrazamos, le dijimos Micheveraj, y que le vamos a poner una placa. Pero lo más importante no le dijeron. No le dijeron que por más que este gesto es muy valioso, si él no va a ser Shomer Shabbat con todo el oro del mundo y con toda su filantropía, no va a poder suplir lo que él tiene que cumplir personalmente. Se quedaron helados. No, ¿cómo le vamos a decir esto? Si le fuimos a pedir y encima le vamos a dar musar y todo. Y no les da vergüenza que no se lo dijeron. Porque tenemos que ser objetivos. A veces nosotros no vendemos indulgencias también. Y a veces nosotros obviamos defectos que si este hombre no sería filántropo se lo diríamos en la cara. Pero bueno, como es donante, entonces nos callamos y encima le hacemos un homenaje. ¿Y qué estamos criticando tantos a Lutero? ¿Y qué pasa por casa? El Rabbi Greenberg le dijo, cometieron un gravísimo pecado. Esperábamos que nos felicite. Pero tiene tikkun. ¿Cuál es el tikkun? El arreglo. Muy fácil, de la misma manera que pecaron, corrijan. Vayan a decirle en mi nombre que muchas gracias por el ofrecimiento de la quinta, pero que yo no se la puedo aceptar sin decirle que esto no obvia en lo más mínimo sus deberes como judío de Kashrut, de Tahara y de Shabbat. Yo no vendo indulgencias, yo enseño Torah. ¿Cómo le vamos a decir esto? Por favor. Entonces a mí no me traen un centavo de esa donación. Tuvimos que ir y cerramos los ojos como uno que toma una medicina que no puede tragar. Y se lo dijimos. Esperábamos lo peor. Nos dijo, es la primera vez que me hacen un comentario así. Quisiera conocer a este rabino y mientras tanto, de todo corazón, muchas gracias. Es la primera vez que alguien piensa en mí y no en mi dinero. Porque cuando se pone una placa o se hace un homenaje, ¿a quién? ¿A mí o a mi billetera o a mi tarjeta? Bueno,
Él se atrevió, pero hay que ver de dónde vienen las cosas, cuál es el origen. Si el origen es la Kedushá o la Sitra Ajará, el otro lado, porque todo es simétrico. Y cuando hay mucha luz, también hay mucha sombra. Y a más luz, más sombra. Cuando Julio II convocó a Miguel Ángel, hizo una famosa escultura, no se puede entrar a iglesias, pero el quien entró a la iglesia en el Vaticano, ahí está una de las obras de arte jamás igualadas. Moisés, esculpida por Miguel Ángel. Lo que es peculiar que esta escultura, Moisés ahí tiene ojos, una impresionante barba, con la cabeza descubierta, musculatura más que de Hércules, más que del verdadero Moshe Rabbeinu, las venas de mármol, las proporciones, la equidistancia, los juegos, los movimientos. Cuando le trajeron el bloque de mármol, le preguntaron ¿qué es esto? Y dijo, adentro está Moisés. Y él lo esculpió y le pareció tan real después que terminó, que dicen que lo golpeó con un martillo en su rodilla. Levántate y anda. Y también le puso cuernos. ¿Por qué esos cuernos? Miguel Ángel era un genial escultor, pero era un pésimo lector de la Biblia. Como en la Torá dice, Kikarán or panav, porque irradiaba su rostro, la faz de Moshe Rabbeinu irradiaba luz. Karán se podría también mal traducir como keren, como cuernos. Y yo siempre tuve la intuición de que debe ser que en la Biblia Vulgata figura así. Y me fui a fijar y exactamente se comprobó mi intuición y ahí dice la palabra cornuto, que Moshe Rabbeinu tenía cuernos y en esa Biblia traductore traidore se basó Miguel Ángel para ponerle cuernos al Moshe Rabbeinu. Cuando le dijo levántate y anda, se quedó sentado y se va a quedar sentado hasta que venga el verdadero Moshe Rabbeinu, que nunca tuvo cuernos. Los cuernos de los animales vienen, explican, por motarot amoaj, por lo que hay de más, que después se solidifica y en forma de cuernos. Pero en los hombres espirituales, lo que trasciende, cuando hay más contenido que continente, lo que trasciende, trasciende en forma de luz, como Moshe Rabbeinu, que él no quiso presumir de esa luz, al contrario, se la tapó con un velo. ¿Con cuántas Baalei Teshuvot él podía contar? ¿A cuánta gente podía traer? Imaginemos, hay un rab que viene a hablar que le sale luz de la cara. Entonces no te la tapes, descúbrela. Cuando hablaba con Hashem se descubría. A la gente, Asnea Lejet y me lo queja, él ocultaba su grandeza. Y ese va a ser el Moshe Rabbeinu que se va a levantar. Pero evidentemente, este Lutero, que dividió el mundo, el cristianismo estaba unido, lo dividió entre los que siguieron la antigua tesitura, los católicos y los protestantes, no estaba animado por este espíritu. Y como recién leyó aquí el Rab, la cita textual, él escribe después que ve que no puede convertir a los judíos. Es más difícil convertirlos a ellos que al mismo Lucifer.
Lucifer es el Satán. Más fácil convertir a Satanás que convertir a un judío. Primero, sus sinagogas deben ser incendiadas, y lo que no sea consumido por el fuego, que sea cubierto de inmundicia. Así sea hecho en honor a su Dios y del cristianismo. Que Yeshu vea que los cristianos no toleramos ni aprobamos tal mentira pública, maldición y blasfemia contra su Hijo y sus cristianos. Segundo, sus hogares deben ser igualmente derribados y destruidos, porque perpetúan lo mismo que hacen en sus sinagogas. Colóquenselo en establos. En tercer lugar, prívenselo de sus libros de oraciones y de Talmud, en los que se enseña idolatría, mentira, maldiciones y blasfemias. En cuarto lugar, debería prohibirse a sus rabinos enseñar bajo amenaza de muerte. La furia de Dios contra ellos es tan grande que cada vez están peor. Para resumirlo, estimados príncipes y nobles, que tenéis judíos entre vuestras posesiones, si mi consejo no es suficiente, buscad otro mejor para vosotros. Y todos nosotros seamos libres de esta insoportable carga diabólica, los judíos. Que de aquí, como escuchamos, es el eslogan emblemático del nazismo: los judíos son nuestra desgracia, que son palabras textuales que él mismo pronunció. Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras, 1543. Un ejemplar de este libro está en el Congreso Nacional de la Nación, en la República Argentina, uno de los ejemplares originales. Es decir, que cuando el bien se junta con el mal se potencia. El mal solo es como el número 0. 0 es nada. El mal solo no daña. Nadie va a querer hacer algo mal. Nunca nadie proclamó en su plataforma política o ideológica el mal. No. El mal se hace problemático cuando se une con el bien. Entonces, 0 y 1, 10. ¿Cuánto vale ese 0? 9. 9 más 1, tenemos 10. Pero si en vez de un 1 le ponemos un 2, 2 más 0, 2 es la realidad, el valor positivo. El 0 es la nada, es el mal, es la fantasía, el delirio. 2 más 0, 20. ¿Cuánto vale ahí el 0? 18. 3 más 0, 30. ¿Cuánto vale ahí el 0? 27. Y 9 más 0, 90. ¿Cuánto vale ahí el 0? 81. Y así podemos elevar la proyección hasta la enésima potencia. Cuando más mitzvot tengas, tenés que más cuidarte. Porque ahí el mal se alimenta del bien. El mal es como un vampiro, es chupasangre, se alimenta del bien. El mal sin bien no consigue ni un adepto. Lutero pudo hablar todo esto, no porque no dijo nada bueno, sino porque precisamente dijo muchas cosas buenas. ¿Cuánto tenemos que apegarnos al Masoret Taor, a nuestro Jajamim, que recibieron de su Jajamim, y así sucesivamente? Un elixir de vida claro, transparente, oxígeno, hasta llegar a Moshe Rabbeinu. Sino la más idealista de las propuestas, como el comunismo también fue una propuesta muy idealista, que buscó la unidad, la igualdad, que buscó acabar con la miseria, que acabar con la pobreza. Y sin embargo, ¿cuántos millones, cuánta sangre derramó en contra de sus propios postulados? Si no está inspirado por la Kedushá, el Gaón de Vilna pregunta: no me interesan las predicciones, las profecías de esa niña, si son reales o no, no me interesa, quiero saber de dónde viene.
cuál es realmente el origen. Por eso dice el pasuk, Beshabtem uritem ma ben sadik la rasha. Van a hacer teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Ver lo que hay entre el sadik y el rasha. No al sadik y no al rasha, sino entre. Ahora, Jode Shelul, lo que podemos mejorar en algo. Pasitos cortitos y chiquitos, pero reales. El que quiere cambiar en todo, probablemente no va a cambiar en nada. Pero uno se toma la temperatura, decía el Saba de Novardo. Cuando se toma la fiebre. A ver, me siento afiebrado. ¿Qué marca la columna de mercurio? A ver, me voy a fijar, 33, 34. No tengo ni 33 ni 34. Y ahora, 45, 46, tampoco tengo. Significa, todavía estoy vivo, no tengo ni 33 ni 34, no estoy frío, y todavía no me morí de fiebre. Y bajo el termómetro, ya está, lo guardé. Me pregunta mi esposa, ¿y cuánto tenés? Mira, entre 35 y 44, dice, por ahí estoy yo. Es una forma poco recomendable de tomarse la fiebre. Me tenés que decir en forma exacta. No es lo mismo 39 que 40. No es lo mismo 38 que 39. 38,2, 3 décimas, 4 décimas. Exactamente, Bou Heshbon, ¿cuál es mi temperatura espiritual? Si no, corremos los peligros de caer en delirios que no son gratos a Akadosh Baruj Hu. Martín Lutero entró dentro de la cosmovisión germana y sajona de una forma muy profunda. Y movimientos que aparentemente parecían como ateos y blasfemos, siguieron influidos por él. Hay un documento que tendría que ser de lectura obligatoria en todas las escuelas. No está escrito por ningún jajam, no está escrito por ningún rab, está escrito por un nazi consumado, Otto Eckhart, el 23 de noviembre de 1940, en plena dominación alemana sobre Polonia con el nombre de Gobernación General. Estábamos hablando del problema del bien y del mal cuando los límites están difusos y no están claros. A veces el mal conoce el bien con esa Vav que une, que mezcla, lo conoce el bien mejor que lo conocemos nosotros. Escuchemos las palabras de este señor Eckhart de triste recuerdo. La continuación de la inmigración de los judíos, porque hasta ese momento la política alemana ¿cuál era? Votar afuera todo lo que se pueda. Darle 20 marcos a cada judío, esto es lo que ustedes trajeron y esto es lo que se llevan, y expulsarlo. Pero de repente cambiaron. De acá no sale más nadie. Ni aunque quieran irse con 20 marcos. La continuación de la inmigración de los judíos del este de Europa significa una renovación constante del judaísmo mundial, pues la concepción religiosa ortodoxa de estos judíos los convierte en parte importante de los rabinos y de los maestros de Talmud, requeridos principalmente por las instituciones judías de Estados Unidos, según la afirmación de estos mismos organismos. Por esa razón, cada judío ortodoxo del este de Europa significa para esas instituciones un eslabón valioso en sus esfuerzos continuos por educar espiritualmente a los judíos de Estados Unidos y facilitar su unificación. Justamente el judaísmo en los Estados Unidos intenta crear, con ayuda de estos judíos inmigrantes,
una nueva base para dirigir la guerra contra Alemania en especial. Asumo personalmente la posición de la Oficina Central para la Seguridad del Reich y solicito que se evite la transferencia de solicitudes de inmigración de los judíos a las autoridades locales para que éstas decidan o que se tome una decisión al respecto. Todas las solicitudes deben ser rechazadas, por supuesto. 23 de noviembre de 1940, Cracovia, en nombre de Eckart. Ay, 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 ay. Si nosotros entenderíamos tanto como este señor, él sabía a quién odiaba más y por qué. Los judíos reformistas, asimilados, los franceses, los dinamarqueses, no les caían simpáticos, pero no le preocupaban tanto. Pero los judíos polacos, estos del Talmud, de la Guemará, estos de las cabezas cubiertas y de los tzitziot, estos que son Shomrei Shabbat y hablan con Dios, para ellos las puertas estaban herméticamente cerradas hasta que el horno de Treblinka estuviese a punto. Porque estos religiosos, entre comillas, eran los que educaban espiritualmente, entre comillas, los que facilitaban la unificación, el Ahdut del Am Israel. Eran los requeridos por las instituciones. En Norteamérica todos querían maestros, no había maestros. Los maestros de Talmud, los que renuevan continuamente el judaísmo mundial. Estos debían, más que los otros, morir. Eran los que creaban una nueva base para dirigir la guerra contra Alemania en especial. Curioso, ¿a qué guerra se refería? Esos Hasidim y Mitnagdim no estaban entrenados ni para matar una mosca. Y él debía saberlo muy bien. Quizás se trataba de otra guerra. Todos los judíos son judíos, pero estos judíos eran los judíos. Amalek entendía el judaísmo a veces mejor que los judíos. Y aquí llegamos al punto neurálgico para descifrar el enigma de la historia, la razón de la judeofobia. La Guemará lo dice claramente en la Masejet Sukkah, en el Daf Ei. Sinai, la palabra Sinai viene de Sin'a, que de aquí vino la Sin'a contra el clan Israel. Aquí hay mujeres sadikot, esposas, madres y abuelas de Israel. Es curioso, ahora en Jodesh Elul es sabido, pero ahora hay que volver a mencionarlo. A Javá, Borei Olam le puso un título. Javá, la primera mujer. Em Kol Chai, la madre de todo ser viviente, la madre de la humanidad. A su marido, Adán, que era tan grande Adán, que los malajim, los ángeles, se equivocaron y le dijeron, Kadosh, Kadosh, pensaban que era Borei Olam. Adán Arishon no era el hombre de Neandertal, el hombre de las cavernas. Adán Arishon era más grande que un ángel. Pero no le dijeron que él era Ab Kol Chai, el padre de todo ser viviente, el padre de la humanidad. Aunque de hecho lo era, pero no le dieron ese pergamino, ese título. Tuvieron que pasar 10 generaciones, desde Adán hasta Noaj, y 10 generaciones, desde Noaj hasta Abraham Avinu, para que ya entrada bien la historia de la humanidad, un señor, Abraham, que trabajó mucho sobre sí mismo, Kedushá pura, fue llamado Ab Amon Goim, el padre de la multitud de pueblos, el padre de la humanidad, pero porque trabajó sobre sí mismo. Pero la mujer, su feminidad, hace que ya de por sí, ya nació mamá. Y dice mami.
esa palabra que el niño balbucea, sonidos. Uy, me pareció que dijo mamá. No te pareció, es una imaginación. Solamente dice papá, no, mamá no dice. No, pero sí lo dijo. Y tímidamente, ma. Y va a ser la palabra que va a repetir continuamente en sus labios y en su espíritu. Para pedir lo que necesita mamá, para repetirlo un montón de veces, volviéndola loca, mamá. Para cuando se asuste, mamá. Para suplicando, mamá, queriendo convencerla. Y siempre la madre es tierna. Y un niño, cuando lo sacan de la mamá, llora, se encuentra en un mundo hostil. Y de repente lo ponen sobre la mamá. Y automáticamente se calma. Por eso cuando quisieron hablar de la Nejamá, dice el profeta Irmiyá que Ish asher imoy najamenu beyerushalayim tenujamu, como un hombre que su mamá lo consuela, así en Jerusalén seréis consolados. ¿Cómo lo consuela? Llora, lo tratan de convencer, le agarró un berrinche, le dan una golosina, tratan de atraerlo y todo. Nada de eso le interesa. Cuando ve a la mamá, va hacia ella, apoya la cabecita y se calmó. No le dio ni un regalo, no le dijo nada. No trató de convencerlo. No hacía falta. Es mi mamá. Y esa palabra mamá, se van a pronunciar esas sílabas en infinidad de tonos, con sutilezas de entonación. Y ya cuando peinemos canas, cada vez con más respeto y mirando desde abajo hacia arriba, aunque nuestra mamá vaya perdiendo altura y tengamos que bajar la cabeza para mirarla. Mi mamá dijo, mi mamá opina. Hasta que llegue el momento de un grito patético. ¡Mamá! ¡Que se nos va! Para no volver. Em Kol Hay. Esta es la denominación que recibe la mujer simplemente por ser mujer. Y esta es también nuestra responsabilidad. La mujer tiene una biná yeterá, tiene un sexto sentido, tiene una intuición. Cuando estuvo el hijo de Rablau, que hoy es Rabba Rashi, yo le dije, estuvo en la yeshiva, le dije, mire, usted y yo somos la primera vez que nos conocemos, pero tenemos algo en común. Yo soy hijo de Nisolet Shoah y usted es hijo de Nisol Shoah. Compartimos sensaciones y vivencias que solamente nosotros podemos conocer. Formamos una cofradía no de los que estuvieron en la Shoah, pero los que son hijos de los que estuvieron en la Shoah. No son extraños para nosotros de niños haber visto a nuestra madre, a nuestro padre, de repente bajar una lágrima sin motivo aparente. Quién sabe qué recuerdo elevó a su conciencia en ese momento. Y cuenta el Rab Lau, el papá, en su libro. Estaban en la fila, al papá ya se lo habían llevado, al Rab Chaim Lau, que era el Rab en Pietrekov. Él estaba con la mamá. Estaba él, el Rab Israel Meir Lau, de la mano de su mamá. Mujeres y niños de un lado, miedo, terror. Los hombres del otro. La madre parece que hizo una composición del lugar y entendió todo en un momento. Lo tomó al chico y de repente lo arrojó por el aire hacia el lado donde estaban los varones. El hermano Naftoli apenas pudo atajarlo. Empecé a gritar con todas mis fuerzas. Aunque tenía 6 años, me acuerdo perfectamente mi desesperación. Yo quería ir con mi mamá.
Cuidalo a Tulek, dijo la madre. Tulek era el Rablau. Empezó a pegarme, decía Naftoli, soltame, soltame, quiero ir con mamá. Él mismo no sabía qué hacer. Ya empezaron a moverse, unos para un lado y otros para otro lado. Escribe el Rablau, fue la última vez que vi a mi mamá en mi vida. Después, cuando subí al vagón, no podían calmarme. Yo odiaba a mi hermano. Hasta que al final de tantos gritos, de tanta histeria, me quedé agotado y dormido. Comprendí con el tiempo que mi mamá, en su último acto, me salvó la vida. Entendió, acá hay mujeres que difícilmente puedan trabajar, hay niños, no son aptos para trabajo útil, y acá están los hombres jóvenes y todo esto con nosotros, ¿qué van a hacer con nosotros? Y me arrojó como una pelota hacia el lado de la vida, hacia el lado de mi hermano. Esto solamente una Idi Shemame. Como Idi Shemame, cada uno de nosotros tiene que saber que lo que intuimos, lo que conocemos, no lo sabe nadie, ni nuestros maridos, no lo sabe nadie. Son mensajes y remazim que nos mandan del Shamayim. Em Kol Chai. Y tenemos que aprovecharlo. Tenemos un tercer ojo para ver por atrás lo que no conviene ni siquiera mencionar, pero que nosotros sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa en la casa. Sabemos cómo están nuestros niños. Sabemos cómo están nuestras niñas. Sabemos cómo es la continuidad, el futuro, el Clar Israel. Vea Satán, Omet, Alieminó, Lesitnó. El shofar, ¿cómo se toca? Se toca del lado derecho. Porque el Satán está del lado derecho para acusarnos. ¿Cómo del lado derecho? De la diestra. Tiene que estar de la siniestra. No. La siniestra en sí no es peligrosa. Los inquisidores, que eran abyectos antisemitas y perversos consumados, no son tan peligrosos como un Lutero, que de repente destila palabras de amor. Y quiero a los judíos, pero quiero a los judíos ¿para qué? Para que dejen de ser judíos. Es como esas sociedades, judíos por Yeshu y demás. No, si nosotros somos orgullosos de ser judíos, sí. ¿Todo para qué? Para que seas un judío que deje de ser judío. Del lado derecho, de las palabras bonitas, de lo que aparentemente es atrayente. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en lo otro? Ahí tenemos que preocuparnos y saber cuáles son las fuentes. Tenemos la capacidad de hacerlo. Hay una palabra en Yiddish que no tiene traducción, Yiddishenajes. Que tengamos todos Yiddishenajes, un buen Elul, y que nuestras tefilot, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros maridos, por nosotras mismas, se escuchen. Que Akadosh Baruj Hu nos inspire siempre del lado de las unidades y de los ceros que están conjugándose y potenciándose únicamente para el bien. Que escuchemos el shofar de la verdadera Geulá. Y Veanidahim Beres Misraim, Aobdim Beres Ashur, Veanidahim Beres Misraim. Hay Yudim que están Nidahim, que están relegados y postergados. Y hay otros que están perdidos, que se perdieron de sí mismos, ellos mismos están perdidos. Y nosotros, que a veces nos consideramos, venimos a un CNIS, tenemos el zehut de tener la clase aquí con el Rabeli y demás, pero cada uno en su nivel hay partes que tiene que recuperar. Hay partes, riquezas, que realmente tenemos que recuperarlas, encontrarlas, que tibá, bejatimato va, amén, que ni razón.